Iglesia Epicentro es una comunidad del Reino de Dios sin fronteras y es parte de la gran familia global de comunidades del Congreso WM. Iglesia Epicentro tiene bases en Dallas, Texas y en Córdoba, Argentina, con la misión de avanzar y completar los propósitos de Dios, trabajando junto con las demás comunidades de reino en todo el continente americano. Hola, te saluda Hugo Sosa. Es mi deseo que puedas identificar en tu mente y corazón la voz de Dios a través de esta enseñanza que ya ha sido de mucha importancia para nosotros como iglesia y como comunidad global que somos. Mientras que te dispones a oír este mensaje, quiero que sepas que hay muchas cosas que determinan con qué actitud escuchas. Y es mi deseo que tengas un mayor panorama de lo que toma lugar en tu búsqueda de Dios. Para ello te recomiendo mucho que revises los demás audios que tenemos disponibles. También quiero que sepas que tienes toda la libertad si deseas ponerte en contacto con nosotros y no dejes que ninguna duda te impida hacerlo si así lo sientes. Ahora escucha este mensaje. El apóstol Pablo dijo que él es arquitecto, como perito arquitecto. Y él pasa el Evangelio, escucha bien, porque es bien importante esto, él pasa el Evangelio siempre en una estructura. Él no pasa el Evangelio a la gente predicando mensajes sueltos. Él no hace eso. Pero cuando él lleva el Evangelio, él va con una estructura seria. Él va con una arquitectura, si no, nunca hubiera dicho que él es perito arquitecto. Entonces, pero hoy en día la gente no está acostumbrada a una arquitectura. La gente está acostumbrada a la estructura del edificio, no a la arquitectura espiritual. La Biblia, el Evangelio, tiene una arquitectura espiritual. Y los apóstoles no se movían y no hacían las cosas sin ir con una arquitectura y te decían, yo pongo el fundamento, pero mira bien cómo se sobreedifica sobre esto. Quiere decir, nadie se puede salir de los planos. Pero hoy, la falta de sujeción de la gente y de mucho liderazgo de la iglesia, dicen, el Espíritu me habló y para darse licencia a hacer lo que a ellos se les ocurra, cuando en realidad el Espíritu nunca dijo nada, porque están trabajando en un desorden, fuera de una arquitectura espiritual. De ahí la importancia de la gracia apostólica. Dios nos está trayendo forma apostólica, forma de arquitectura, y por eso estamos teniendo esta iniciativa de tener una estructura para extensión del reino. Entonces, en esta iniciativa que se llama Recoged el trigo, no la cizaña, el trigo, ¿a qué me refiero cuando digo recogemos pura cizaña? No me estoy refiriendo a la gente, me estoy refiriendo a que aceptamos como parte nuestra un sistema equivocado, y eso es cosechar cizaña, eso es agarrar cizaña. O sea, no podemos aceptar un sistema que no es del Señor. Así que la gente tiene que conocer a Dios. La gente tiene que conocer cómo se vive en Dios, pero también tienen que conocer cuál es la familia, cuál es la casa. Entonces es importante que también tengamos una identidad como iglesia, porque ya sabemos que todas las iglesias no son lo mismo. Porque hoy la gente dice, todas las iglesias son iguales, son lo mismo. Y no es cierto. No todas las iglesias son iguales. Entonces tenemos que saber definir quiénes somos. Así que hoy vamos a hablar de quiénes somos. ¿Qué es Iglesia Epicentro? ¿Cómo nos definimos? Antes de definir Iglesia Epicentro, porque tú tienes que conocer cómo es esta casa para que puedas
desarrollarte aquí y que puedas vivir aquí en esta familia. Entonces, primero vamos a ir definiendo qué es comunidad de reino. Entonces, quisiera leer este versículo de nuevo, que pienso que lo que define, hay muchos más, pero esto define ciertamente en detalle lo que es comunidad. Y vemos aquí en Efesios 1, 22, 23, a ver si lo podemos leer juntos, ¿qué dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y te explica qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. Pues yo pensaba que era un edificio, un templo. No, dice, es su cuerpo, y explica otra vez más qué es la iglesia, qué es el cuerpo, qué es la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo, que todo lo llena en todo. Y ahí está la definición de lo que es comunidad. Comunidad es iglesia, es cuerpo, es una plenitud de Cristo. Nunca un edificio va a ser la plenitud de Cristo. Por más que construyas bonitos edificios, eso nunca va a ser la plenitud de Cristo, es simplemente un edificio. Comunidad es la plenitud de Cristo. Es un cuerpo, es una familia. Y vamos a ir esclareciendo un poquito más en detalle qué es comunidad. Vamos a declarar esto. Dios mide a su iglesia no por la cantidad de testimonios de bendiciones, sino por la calidad de ¿qué? De valores que una comunidad asume como el estándar normal de vida. Vamos a decirlo de nuevo. Dios mide a su iglesia no por la cantidad de testimonios de bendiciones, porque a la gente le encanta contar bendiciones y pensamos que con eso ya estamos bien, pero Dios no mide su plenitud por la cantidad de bendiciones que tú tengas. Dios mide a su iglesia por la calidad de valores que están impregnados en ti, que representan la plenitud de Él. O sea, no nada más en ti, sino de una comunidad que lo asume como un estándar, ¿cómo? ¿Raro o normal? Normal. Los estándares del Señor son normales, no pueden ser algo irrazonable. Comunidad no es un lugar en donde las personas solo creen en Dios, sino en el que, ¿qué cosa? ¿Consideran? Seriamente ¿qué? Obedecer lo que Dios dice. Comunidad no es un lugar en donde las personas solo creen en Dios, sino en el que consideran seriamente obedecer lo que Dios dice. Comunidad es un lugar donde tú vienes a considerar las cosas. Es gente que está considerando obediencia. Es gente que está considerando cómo manifestar esa plenitud de Cristo. Hoy la iglesia no se ha convertido en un lugar donde la gente considera obedecer, considera el cómo me zafo de aquí, considera en cómo busco la excusa. Siempre que mucha gente hace eso, están escuchando el mensaje, pero en su cabeza están considerando cómo no hacer caso. Todas las excusas que tengo para seguir haciendo lo que yo quiero. Entonces, es una resistencia horrible que eso genera una audiencia. En una comunidad nadie está considerando no hacer caso. En una comunidad todo el mundo está pensando cómo esto afecta a mi vida. No es una iglesia audiencia, es una familia. No podemos ser hijos y estar con nuestro papá y cada cosa que nos diga nuestro papá estar pensando cómo no hacerle caso. Tenemos que estar considerando cómo hago caso a lo que dice mi papá. Entonces, comunidad genera eso. ¿Por qué? Porque es la plenitud de Cristo que está gestándose en nosotros. ¿Qué más? Una comunidad de reino tiene un ambiente en donde la transformación de vida es considerada como la ¿qué? Expectativa normal de algunos. No, ¿qué dice? De cada uno y no como algo
irrealizable. Por años he escuchado eso siempre, que tú quieres hacer caso al Señor, hablas en fe, dices lo que Dios quiere, pero la gente te responde como diciendo, no, eso no se puede hacer, es muy difícil, muy duro. Y eso no es un ambiente de comunidad, eso es un ambiente de religión. Imagínate en tu casa, en tus hijos, que cada cosa que tú le digas, te dice, no, está muy duro, está muy difícil. No te voy a hacer caso. Déjame considerar mejor cómo yo hago a mi propia manera. No puedes tener una casa donde tus hijos te digan eso todo el tiempo. El Señor es nuestro Padre y nosotros somos su casa. Una comunidad de reino tiene un ambiente en donde la transformación de vida es considerada como la expectativa normal de cada uno y no como algo irrealizable. Entonces podemos definir ya más en claro qué es comunidad. Es un grupo de personas que deciden construir relaciones, compartir valores y visión para el desarrollo personal y para el avance corporativo del reino de Dios. Entonces, vamos a ver plataforma de comunidad, algunas plataformas de comunidad. Vamos a decir esto. Carácter es más importante que dones. ¿Qué es lo que cómo hemos venido al revés? Dones más importante que carácter, así hemos venido. Eso no es construir comunidad, eso es construir religión o un show. Hemos venido de un lugar donde le decimos, tú puedes hacer esto, ok, hazlo para el Señor, sin considerar el carácter de la persona, o me refiero el diseño interno, el carácter, la vida interna de esta persona. No interesa su desarrollo a la imagen del Señor, simplemente lo puedes hacer, hazlo. Comunidad no trabaja así, comunidad trabaja en el carácter de la gente. ¿Qué más? La gente es más importante que los edificios. Hoy pareciera que es al revés, los edificios es más importante que la gente, porque cuidamos más al edificio que a la gente. Ponemos más atención al cuidado de las cosas materiales que al desarrollo de la familia. No importa que esta familia ande mal, lo que a mí me interesa es que vengan aquí a este edificio y que sirvan aquí. Pero el desarrollo de ellos en su casa no me interesa. Y ponen al edificio como la referencia, cuando la referencia no es ningún edificio, la referencia es familia, es valores, carácter. Entonces, plataforma de comunidad es la gente, es más importante que los edificios. ¿Qué más? Destino espiritual más importante que el éxito material. Lo dice la Biblia. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma, si pierdes tu corazón? Pero hoy pareciera que la iglesia predica al revés. Gánate todo lo que más podás, un gran énfasis en lo material, cuando al cielo no te llevas nada. En el cielo no hay dinero, no hay bancos, no hay cuentas, no hay oro, ni hay plata. No existe algo material en el mundo del espíritu. Tú puedes tener un anillo de oro ahorita, y es ¿de qué es? De oro, ¿verdad? ¿Tú crees que eso va a salir flotando y se va a convertir en espíritu? No. El oro habla de realeza, no de dinero, en la Biblia. Muy bien. Destino espiritual. Cristo es nuestro destino. Es más importante que tu éxito material. Ok, ahora, no estoy diciendo que no hay que tener cosas materiales, estoy diciendo que ese no es el éxito. Si tener cosas materiales fuera éxito, entonces todos los traficantes de drogas fueran personas muy exitosas. ¿Tú consideras a un traficante de drogas exitoso porque tiene plata? Bueno, pero ¿por qué la iglesia piensa que con plata la gente es exitosa? ¿Sí? Destino espiritual
más importante que el éxito material. ¿Qué más? Relaciones más importante que reuniones. Una relación dura para toda la vida. Una reunión puede durar nomás 1 hora. ¿Qué prefiero yo? ¿Tenerte en una reunión o tenerte en una relación de vida? En una relación de vida, pero hoy, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué prefiere? Tenerlos en la reunión, porque andamos desesperados contando cuánta gente vino y cuánta gente no vino. El éxito es si los pude traer a la reunión, no que los tenga yo en una relación en mi vida. Comunidad pone el énfasis en la relación. Estamos conectados, unidos a un cuerpo, y eso no tiene nada que ver con una reunión o un culto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra plataforma de comunidad tenemos? Principios más importantes que programas. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy vemos que es así. Quizás suena un poquito violento lo que digo, pero necesito decirlo porque tenemos que discernir las cosas y buscar al Señor mejor. Hoy la iglesia pone a la gente que vayan alrededor de programas, los ponen a que caminen alrededor de programas. Hoy viene una persona y le dicen, ok, tenemos todos estos programas y toda esta actividad. Si tú te sumas a todo esto que tenemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de cada día una reunión de algo, entonces Dios te va a bendecir. Y metemos a una familia entera a que gire alrededor de programas y actividades, no de principios, no de valores. Tu familia tiene que girar en torno a los principios del Señor. Y todo lo que hacemos es por eso. No estoy diciendo que no hay que ir el lunes ni el martes. Estoy diciendo que tu vida no gira en las actividades, gira en los principios. La gente habla más de las actividades de la iglesia que de los principios. Y tenemos que cambiar el enfoque de conversación. ¿Qué otra plataforma hay? Su gloria más importante que sus bendiciones. ¿Quién nos dio un ejemplo de eso en la Biblia? Muchos, pero me recuerdo de Moisés. Moisés le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no doy un paso. Y Dios le estaba dando la tierra prometida, le estaba dando todo. Le estaba dando según el éxito material. Él dijo, ahí está, ve, ahí está tu pueblo, ve tú. Y Moisés le dijo, si tú no vas, yo no me muevo, como diciendo, yo te amo más a ti que a tus bendiciones. ¿Tú puedes decirle eso a Dios? ¿Le puedes decir a Dios, yo te amo más a ti que las cosas que tú me puedas dar a mí? Eso lo hizo Moisés. Es un ejemplo hermoso para nuestras vidas. ¿Qué más? Terminar su propósito es más importante que el irnos de aquí. Tú como iglesia tienes que saber terminar la voluntad del Señor aquí. No estar esperando irte de aquí, sino terminar lo que Él dijo. Si estás aquí es porque quieres terminar lo que Él dijo, no porque te quieres ir de una vez. ¿Cuántos quieren terminar lo que Él empezó? Tenemos que entender que estas son plataformas de comunidad, no de ir a la iglesia. ¿Amén? Esto es comunidad, no es ir a la iglesia. Entonces estamos aprendiendo y estamos viendo cómo Dios nos está definiendo a nosotros. Ahora, hay algo aquí bien importante, que es la revelación de comunidad. Esto que te estoy diciendo viene por revelación. Necesito que me escuches bien porque en lo natural tú nunca vas a entender lo que es comunidad. Lo digo de nuevo, en lo natural ninguna persona puede entender lo que es comunidad. En lo natural una persona puede saber solamente lo que es ir a la iglesia. Eso no necesita ser espiritual para hacer eso. Pero para
para saber lo que es comunidad, solamente el Espíritu Santo te lo muestra. Y eso está en la Biblia, por eso te lo quiero leer, porque está en la Biblia lo que estoy diciendo. Ninguna persona puede definir comunidad si no es por el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo para que lo mires. En Génesis 28, 16 al 19, dice: al despertar Jacob de su sueño, pensó. Antes, todos sabían que él se había acostado a dormir, ¿sí? Esa historia es famosa, ya mucha gente conoce esa historia, tristemente no se entiende bien, pero Dios nos está enseñando algo bien tremendo aquí. Y él tuvo un sueño. ¿Quién se acuerda qué soñó Jacob? Vio una escalera. ¿Y qué pasaba en la escalera? Ángeles subían y bajaban. ¿Quién estaba arriba de la escalera al final? Dios. Dios estaba al final de la escalera, y esa escalera en una punta tenía al cielo y tocaba su base ¿en dónde? En la tierra. Y entre el cielo y la tierra había un ir y venir de un movimiento divino, de un movimiento espiritual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone a la vida en dos ámbitos. El hombre recibe la vida en dos ámbitos: el ámbito espiritual y el ámbito natural. Nosotros tratamos con dos cosas, con lo natural y con lo espiritual, todo el tiempo. Esa es la vida. El gran problema es cuando no sabemos tratar con lo espiritual. Sabemos tratar bien con lo natural, pero no con lo espiritual, porque para tratar con lo espiritual necesitas tener un buen corazón. Si no tienes un buen corazón, vas a tratar todo mal lo del Señor. Entonces, hay una interfase, la escalera que vio Jacob representa la interfase entre el cielo y la tierra. Total que, cuando él se despierta de ese sueño, dice aquí la Biblia en versículo 16, pensó, en realidad el Señor está en este lugar. Cuando él dijo este lugar, ¿a qué se estaba refiriendo? A donde él estaba durmiendo, en el desierto donde él estaba. Había, qué sé yo, dice que había una piedra que puso de cabecera, ¿y qué más? Era una cosa en el campo, así, en el monte. Y dijo, en realidad el Señor está en este lugar. ¿Y este lugar qué era? Monte. No era ningún edificio, era un monte. Dijo, en realidad el Señor está en este lugar. ¿Eso qué es? Es una revelación. Por más que yo te vaya con lo más bonito que yo pueda poner, y con la carpeta y la alfombra, el piso o el edificio, las sillas, o por más bonito que ponga el cartel que dice iglesia o lo que sea, o por más bonito el título que le ponga yo a una congregación, tú no vas a saber qué es comunidad si no es por el Espíritu de Dios. Porque Él le llamó eso, le llamó a esas piedras y a ese monte, le llamó casa de Dios. Hoy la gente no hace eso. Hoy la gente le llama casa de Dios solamente si mira un edificio. Jamás le van a decir casa de Dios a un par de piedras. Y dice aquí, el Señor está en este lugar. ¿Y qué pasó? ¿Y yo qué? Y yo no me había dado cuenta. Pues ahí está. Yo no tenía la revelación. Yo no tenía la revelación. Y una vez que ya tiene la revelación de lo que es casa de Dios, me estoy adelantando porque Él le puso eso. Casa de Dios le puso ese lugar. Casualmente por eso. El versículo 17 dice, y con mucho temor añadió. ¿Con mucho qué? ¿Qué causa tener el verdadero concepto de comunidad?
temor de Dios. Hoy la gente entra a una iglesia entra a una reunión pensando ellos que entran a la iglesia con posturas en contra de Dios. No hay temor de Dios. Este hombre, la primera reacción que tuvo cuando se dio cuenta que era la casa de Dios, entró temor en su vida. Temor y reverencia. Estamos esperando que nos toquen la música para empezar yo a concentrarme, porque vengo desconcentrado. Así que necesito que toque bien para que me guíe a la presencia del Señor. Un montón de tonterías. Es por revelación. Pregunta, ¿tienes ese temor? ¿Tienes esa revelación de dónde estás? Y dice, qué asombroso es este lugar. Y tú estarás viendo, ¿y esas piedras le miras asombroso tú? A ese monte. Qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Ya te está definiendo lo que es iglesia, lo que es comunidad. Es una interfase. Es una interfase entre el cielo y la tierra. Es una escalera, es un punto donde de un lado está un ámbito y del otro el otro lado. De manera que es un acceso para la gente que conozcan a Dios. En otras palabras, la gente solamente puede conocer a Dios si llegan a esa interfase. Comunidad es lo que le deja a la gente conocer a Dios. Nunca un edificio va a hacer que la gente conozca a Dios. Es la revelación del Espíritu que existe en todo el mundo. Cualquier pedazo de tierra en este planeta, en Cristo, para ti representa donde Dios se te revela, donde tienes el acceso. Esa es la naturaleza de una comunidad, viene por revelación. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. En hebreo Betel significa casa de Dios. Mira nada más el atrevimiento que tuvo Jacob. ¿Tú le cambiarías el nombre a una ciudad? Son cosas que no aplican en lo natural. Pero acá estamos hablando de lo que es en el mundo del espíritu. Jacob estaba diciendo, ustedes llámenle como quieran, yo sé que es casa de Dios. Y ese es el nombre que hay en mi vida, este lugar. Y puso ahí unas piedras y algo, y después salió y se fue. No crean que se quedó a vivir ahí. Él entendió. Así que el punto, esto es para hablar horas de este tema, pero el punto que quiero darte aquí es el siguiente. Es el siguiente. Comunidad es una revelación. Yo te estoy diciendo esto porque quiero que tengas esa revelación. Tu revelación tiene que ser profunda en lo que es iglesia, en lo que es comunidad. No es nada más cambiar una palabra, es tener una revelación en tu corazón. Y dijo, cuán asombroso es este lugar. No estaba hablando de una silla, estaba hablando de la identidad, la naturaleza divina, lo que es de Dios. Y aunque él estaba parado en un campo, en un monte, pero en su corazón estaba parado en un lugar asombroso. Entonces, hoy la iglesia ha perdido eso. Hoy tenemos gente que sufren o se sienten que Dios no está
cuando no hay edificios. A mí me han dicho eso muchas veces. Una persona una vez me dijo, ¿a dónde está su iglesia? Le digo, no, pues nosotros estamos en todos lados, le digo. Estamos en Dallas. No, pero ¿a dónde está su iglesia? Usted se refiere a un edificio de reuniones. Sí. Oh, no, rentamos en diferentes lugares. Oh. Bueno, me dice, es que los quería visitar. Bueno, me dice, cuando tengan iglesia me avisan. Y luego otra vez otro señor también, comentarios, ¿no? Me dice, ¿y a dónde tienen su iglesia? Otra vez la pregunta. No, pues estamos rentando en diferentes lugares. Y dice, no se preocupe, hermano, me dice, ya va a tener su iglesia algún día usted. Como diciendo, pobrecito, no tiene iglesia. Y te voy a decir algo, estas dos personas que me han dicho a mí eso, son creyentes de años. Y son líderes en sus iglesias. Y mira cómo hablan. Y uno se queda pensando, ¿cómo es posible que esto esté tan cruzado así? Por eso te estoy diciendo que comunidad es una revelación. Tú puedes estar en tu casa durmiendo y te puedes despertar en la mañana y decir, cuán asombroso es este lugar, aquí está el Señor y yo no sabía. Y estás en tu casa. ¿Por qué? Porque habitas en una comunidad que somos nosotros. El cuerpo de nosotros hace que exista una casa en el Espíritu. ¿Cuánta gente hoy no quiere ni entrar a sus casas? Y están desesperados para entrar a un culto, porque ahí sí sienten la presencia del Señor. Porque cuando entran en sus casas es un desastre, que no sienten nada. Esto es una revelación que está presente contigo todo el tiempo. Habitamos en una comunidad. Evidencia de comunidad. Ok, ¿qué evidencia que es una comunidad? ¿Cuáles son las evidencias de comunidad? Hay dos evidencias, hay muchas, pero quiero resumirlas en dos, que son las dos más grandes que están en la Biblia. ¿Cómo se evidencia que esto es una comunidad? Número uno, migración. Existe una migración. ¿Qué es migración? Migración es viajar, salir de un lugar y llegar a otro. Es jornada, es salir de viaje, salir, ¿sí? La nación de Israel se empezó a construir saliendo ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Empezaron una jornada, empezaron a migrar. Y en esa jornada Dios les enseñó cómo llegar a ser una nación. ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos ser la nación del Señor y no sabes emigrar, no sabes salir de viaje, no sabes migrar, entonces no vas a aprender nada. Porque la ley, Dios la enseñó en el camino. Dios no le enseñó la ley en Egipto. En otras palabras, o caminas o no aprendes nada. Y la gente va al edificio, pero no camina en el Espíritu. ¿No dice la Biblia, andad en el Espíritu? Camina, te está diciendo, ten jornada, porque el que no está caminando jamás entiende nada. Lee la Biblia y le da sueño y la cierra. Porque no la entiende, porque si tú no estás yendo a ningún lado, nada en la Biblia te hace sentido. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de comunidad? Migración. Vamos a leer aquí algo bien tremendo.
Éxodo 13, 21 al 22. Dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube. Acá estamos viendo la salida de Egipto, de Israel de Egipto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube. ¿Para qué? ¿Para qué? Para indicarles el camino. Ok. Para que el Señor te indicara el camino, Él tenía que estar enfrente tuyo. ¿Sí? ¿Dónde está hoy Dios en tu vida? ¿Enfrente o atrás? ¿Cuánta gente lo lleva atrás? Te voy a decir quiénes son las personas que llevan a Dios atrás. Son las que dicen, alcánzame Señor si puede, porque yo vivo mi vida. Yo tengo mi agenda ya. Yo ya tengo mi vida. Así que tú me sigues a mí, Señor, porque necesito que me bendigas todo lo que yo hago. Así que ahí lo traen a Dios para que los vaya echando la bendición, pero Dios va atrás. Dios no guía el camino. Ni una sola decisión están tomando mirando al Señor. La toman ellos. Después que la tomaron, dice, ahora Señor, ayúdame. ¿Es así o no es así? Esos son los que llevan al Señor atrás. El que lleva al Señor atrás no está en ninguna jornada del Señor. Está en su propia jornada. Nada que ver con el Señor. Dice, para indicarles el camino, de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. O sea, de día era la nube y de noche era una columna de fuego. ¿Cuál era el propósito de esto? Que podían viajar ya sea de día o ya sea de noche. En otras palabras, nada frena tu jornada. ¿Qué representa de día y de noche? En tiempos difíciles también puedes seguir viajando. De noche es mucho más difícil caminar que de día. Hoy tenemos una iglesia que apenas se pone oscurito ya dicen, ya no voy más a la iglesia. Ya no camino. Ya paro mi jornada porque tengo un problema. Eso es una ignorancia muy grande. ¿Cómo vas a parar tu jornada porque hay problemas? Como que si fueras ahí en el desierto y digas, tengo problemas, ya no camino, me quedo acá, vayan ustedes, ¿qué te va a pasar? Te morís, porque el maná caía solo donde iba la gente. No caía allá solo para uno. Tenías que caminar en comunidad, tenías que ir de jornada. Amén. Jamás la columna de nube, me gusta eso. ¿Cuándo? Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Así es el Señor. Jamás te deja de guiar. ¿Cuántas personas quizás piensan que ya Dios no los está guiando? Que ya han perdido la guía del Señor. Tienes que asegurarte que Dios te está guiando. Tienes que tener esto en tu corazón. ¿Van conmigo? ¿Cuál es la evidencia de que tú tienes una revelación de lo que es comunidad? Que has empezado una jornada diferente en tu vida. No que has empezado a congregarte. Empezar a congregarte es un término muy religioso que no representa jornada. Eso representa nada más ir a un edificio. Jornada es el punto. ¿Has empezado una jornada nueva en tu vida o nada más estás yendo a un edificio? Migración es evidencia que hay una revelación en ti de lo que es ser comunidad. ¿Cuál es la otra evidencia? Te dije que eran dos. ¿Cuál es la otra? Ley o gobierno. Dios hizo dos cosas grandes con este pueblo de Israel. Los puso en jornada y les dio ¿qué? La ley. Básicamente esas fueron las dos cosas que hizo el Señor.
los puso a caminar y les enseñó una ley. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que si no caminas, la ley no te hace sentido. Por eso mucha gente no le gustan los principios ni quieren cambiar sus vidas porque no van a ningún lado. El que quiere cambiar su vida y le hablan de ley, le hablan de un principio, te mira con los ojos así como diciendo, yo quiero eso, porque van de viaje. Imagínate tú si Moisés hubiera venido con las 2 tablas de piedra cuando Dios escribió la ley, y hubiera venido a Egipto cuando todavía estaban trabajando con el barro y en esclavitud, y que venga Moisés y les diga, aquí están la ley del Señor, hagan caso. ¿Qué hubiera hecho la gente? ¿Qué piensas? ¿Hubieran puesto atención? ¿Hubieran dicho, ¿y esto para qué sirve? Si como quiera soy esclavo. ¿No hubieran pensado así? Me están diciendo que honre a Dios. ¿Cómo voy a honrar a Dios si estoy siendo un esclavo aquí? No puedo ni decir nada porque tengo que callarme porque hay otros dioses aquí que tengo que someterme. ¿Cómo voy a hacer yo todo esto que me están diciendo? Es imposible. Mejor déjeme a mí con mi vida, tú sigue con la tuya. Pero Dios no les dio la ley en esa condición. Les dio la ley cuando ya se salieron de Egipto y aunque no tenían nada, pero ya no estaban en Egipto. Es así. Tú puedes decir, no tengo nada, pero ya no estás esclavo. Eres libre. No, que me faltan muchas cosas, pero ya saliste. Ahora te conviene hacer caso, porque ya saliste. Es bien interesante esto. Mira lo que dice aquí, Deuteronomio 4, del 5 al 8. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Hoy las naciones nos miran como gente no inteligentes y no sabios. Es más, hoy las naciones dicen, si tú crees en Dios, es porque no eres inteligente. Se ha vertido el asunto. Las naciones oirán todos estos preceptos, ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les pongo? ¿Cuál es la grandeza de una nación? La ley, la palabra del Señor, lo que Él quiere, las preferencias de Él. ¿Qué es lo que nos hace grandes? La ley, pero ¿a dónde cayó la ley? En el viaje. ¿Qué hace un religioso? Escucha bien porque esto es bien tremendo. Un religioso agarra la ley sentado en su casa sin viajar a ninguna parte. Y cuando agarra la Biblia y la lee, se inventa un montón de cosas a conveniencia de él, porque como quiera él no va a ningún lado. Por eso que la Biblia se tuerce en manos de personas que no están en jornada o que llevan a Dios atrás en la jornada. Es el que tuerce la Biblia y el que se convierte en un fariseo, se convierte en un religioso, se convierte en una persona que dice pero no hace nada, es puro bla bla nada más.
El Señor Jesús nos enseña estas cosas. El Señor Jesús, Él habló mucho de la ley. Él dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla hasta la última letra. Porque Él estaba dando cumplimiento, estaba a punto de empezar su iglesia. La iglesia de hoy en día nació debido al cumplimiento de la ley que hizo Jesús. Y hoy hay gente que se atreve a decir que ya la ley pasó. ¿Cómo que la ley pasó? No saben, en verdad no saben lo que están diciendo. La ley no es judía, la ley es del Señor. Una cosa es la tradición judía y otra cosa es la iglesia. El judaísmo no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, ya más. Todavía hoy la gente sigue yendo a Israel, porque de ahí es la clave de lo que pasa con la iglesia. ¿Qué tiene que ver una nación en lo natural? La misma Biblia dice que hoy ya no hay más judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ya todos somos uno. Muchos dicen, es que el Antiguo Testamento ya pasó, ahora estamos bajo la gracia. No entiendes lo que estás diciendo. ¿Me estás diciendo que entonces mitad de la Biblia ya no sirve? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Es que no se trata de la ley literal, de la letra, se trata de la ley del Espíritu. Y la ley de la letra es un reflejo de la ley espiritual. Un mandamiento de la Biblia te está enseñando el corazón de Dios, no un acto religioso. Si tú me dices que ya no hay más mandamientos, Jesús se la pasó dando mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Cuando la Biblia dice, perdona a tus hermanos, ¿no es un mandamiento? ¿A dónde está eso? En el Nuevo Testamento. ¿Y en el Antiguo Testamento no estaba? Sí, también. ¿Ya viste? Toda la palabra es una sola. Si las miras mal, todo lo tuerces. Pero si las miras con el corazón de Dios, todo es una bendición, porque toda la Escritura es útil para instruir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Qué necesitamos? Entender lo que es ley. Si puedes decir cuán asombroso es este lugar. Tenemos que saber ver lo asombroso del lugar del Espíritu. Hoy la gente se asombra porque ve una catedral. ¿Qué es lo asombroso? Es la comunidad, la iglesia. Solamente en el Espíritu lo puedes ver. Y para que camines. Amén. Nuestra definición. ¿Qué es Iglesia Epicentro? Vamos a definir qué es Iglesia Epicentro. Iglesia Epicentro es una comunidad de reino con la estructura de administrar, representar, distribuir y finalizar el propósito de Dios. Amén. 4 palabras importantes: administrar, representar, distribuir y finalizar el propósito de Dios. Hemos hablado muchísimo de cada una de estas 4 palabras. Hoy nada más voy a tener un pequeño repaso muy chiquito de estas 4 palabras, porque ha sido muy largo y por muchos meses hemos estado tratando con estas cosas, pero sí Dios nos ha definido, sí Dios nos ha traído una definición. Así que tú necesitas conocer nuestra definición. Si Dios te trajo a este lugar, necesitas saber cuáles son nuestros rasgos y por qué Dios quiere que esta iglesia exista. ¿Por qué Dios quiere que Iglesia Epicentro exista? Existimos para administrar, representar, distribuir y finalizar el propósito de Dios. Vamos a ver con la primera palabra, administración.
para administrar las cosas de Dios, tenemos que tener un énfasis nuevo en la realidad interna de Dios en mí, por encima de la práctica externa de la religión. Un énfasis nuevo. ¿En dónde? En la realidad de Dios interna en mí, no en la práctica externa de la religión. Estamos acostumbrados a la práctica externa, no la práctica interna. ¿Qué más? Tenemos que reconocer, para poder administrar bien las cosas del Señor, reconocer la emigración de una vida diseñada por deseos personales a una que es diseñada por la aplicación de principios y preceptos de Dios. También tenemos que tener un movimiento radical hacia una posición de liderazgo e influencia. Comunidad tiene que administrar, y la administración es si podemos tener una posición fuerte de liderazgo y de influencia. Administración es sinónimo de buen liderazgo. No se puede administrar nada sin un buen liderazgo, lo cual las cosas de Dios se tienen que administrar bien. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un buen liderazgo en las cosas de Dios, porque no estamos administrando un tratadito o regalar una Biblia o un estudio bíblico. Estamos administrando lo que Dios nos está diciendo, cómo avanzar el reino, que es muy distinto. No estamos vendiendo algo para hacer sentir bien a la gente, estamos avanzando su reino. ¿Qué más? Para ministrar tenemos que entrar a una vista espiritual más elevada, que no es restringida por las limitaciones que hace una postura exclusiva de conveniencia. Explico un poquito eso. Cuando tú estás en una postura nada más de lo que a mí me conviene, tú no puedes tener una revelación alta en el espíritu, porque eso te mantiene abajo. Una persona que está buscando qué es lo que a mí me conviene, no puede mirar para arriba, está mirando nada más para abajo, lo que a mí me conviene. No es un nivel alto de revelación, es un nivel muy bajo de revelación. También tenemos que tener un movimiento a crear comunidad como intento primordial en vez de la conducción exitosa de servicios y programas. Si nada más tenemos el gran énfasis en tener un buen culto, la pregunta es, ¿qué se administró? No, pues tuvimos un buen culto. Sentimos la presencia del Señor, pero ¿qué se administró? ¿Qué se está administrando en tu vida? Tenemos que entender estas realidades. La otra cosa es incremento de vida divina y no solo de interacción social. Hace falta la interacción social, pero más que eso hace falta el incremento de vida divina. ¿Cuántas veces hemos estado en un convivio y podemos tener un evento social para sentirnos bien, pero no se está viendo el incremento de vida divina en la gente, sino que se está viendo el incremento de chismes en la gente, no el incremento de vida divina? Muchos convivios que yo he tenido, tristemente, que estar y ver, la gente usa esas cosas para platicar cosas que no tienen nada que ver. Es más, mucha gente genera división en esos convivios. No están generando vida divina. El énfasis es generar vida divina y no nada más interacción social. ¿Por qué tenemos que ministrar? Porque cuando ministramos bien las cosas del Señor, tenemos una fuerza para confrontar áreas en nuestras vidas que todavía nunca han sido confrontadas. ¿Cuántas áreas hay en ti que todavía no se ha tocado el tema? ¿Por qué gente prefiere no tocar el tema de algo? Un corazón íntegro va a hablar de lo que se tiene que hablar. Amén.
comunidad nos da la fuerza para poder hacer lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no está solo, no es una audiencia, es una familia. Representación. ¿Qué quiere decir representación? Que tenemos que ser sacerdotes. Eso habla del sacerdocio. Esto es largo y tendido, pero vamos a mencionar nada más esto. Para poder representar la palabra del Señor tenemos que rediseñar ¿qué? Prioridades. Prioridades básicas, como por ejemplo de la ida al cielo al cumplimiento profético de Dios. Tenemos que preferir cumplir el propósito de Dios. Su propósito es más importante que nuestro escape de la tierra. Cuando existe la prioridad de ser luz, entonces puedo representar mejor. Pero si yo no tengo en claro que tengo que ser luz y sal de esta tierra, ¿qué voy a representar? Vivo como sin principios, vivo una vida baja. Como quiera el Señor me va a llevar al cielo como sea, pero yo me relajo y la vivo así nomás. ¿Para qué caer en el fanatismo, no? Y esos razonamientos que es simplemente una falta de representación. Comunidad se requiere que representemos. Amén. Para poder representar tenemos que establecer la nación iglesia, no el edificio iglesia. Nación iglesia, no edificio iglesia. Tenemos que entender que somos una interfase para las naciones, así como dijo Jacob. Tenemos que cambiar el énfasis en bendiciones personales al poder de vidas unidas. Celebramos más el poder de vivir en comunidad que la bendición de 2, 3 que le fue bien. Qué bueno que te fue bien, pero la celebración es del logro corporativo, no nada más la bendición tuya. Tenemos que tener un cambio rotundo de la mentalidad a recibir a la del sometimiento a su propósito. Yo me acuerdo que una vez fui a una reunión, a un lugar, y había un cartelito que decía, adentro en los pasillos, decía, vaya a recibir su bendición. Esos cartelitos estaban en todo el edificio adentro de ese lugar. Y dice, vaya a recibir su bendición. Y ahí te iban indicando con flechitas, diciendo, vaya a recibir su bendición. Y ahí la gente iba siguiendo las flechitas para recibir la bendición. Y sí, Dios te bendice, pero la mentalidad es someterse a su propósito para poder representar lo que el Señor quiere. Las personas bendecidas no representan necesariamente al Señor, pero la persona sometida sí. La persona sometida sí representa bien al Señor. Para representar tenemos que crecer el núcleo de la comunidad y disminuir la disgregación en el ámbito espiritual. ¿Qué quiere decir aumentar el núcleo de la comunidad? Que haya más gente que diga cuán asombroso es este lugar. Cuando viene esa revelación en tu vida y tú dices cuán asombroso es este lugar, ya somos 2. Si otro dice eso, ya somos 3. Somos personas que podemos ver la realidad del Espíritu y eso nos convierte en comunidad. Aumentar ese núcleo y no aumentar la cantidad de sillas. No solamente la cantidad de sillas, sino la cantidad de revelación de la gente. Que pueda ver lo que es comunidad en su corazón. Para distribuir, tenemos que entender que la verdad de Dios trasciende barreras geográficas. No le hace en donde estés. La distribución de Dios te va a alcanzar en cualquier parte del mundo. Eso es distribución apostólica.
La distribución que no es apostólica llega a la esquina. La distribución apostólica llega en todos los confines del mundo. Y eso está pasando, gracias a Dios, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Dios manda bendición en el contexto de una comunidad avanzando hacia un estilo de vida acertado en el propósito de Dios. El Salmo 133 ya lo sabemos, pero lo voy a leer en la nueva versión internacional. Mira lo que dice. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ya saben que convivir en armonía no es estar físicamente presente. Yo puedo convivir en armonía con un hermano que tengo en la China o en la India, porque estamos en la misma comunidad. Es en el espíritu. Puedo estar rodeado de 1000 personas y estar en discordia. Amén. Ok. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, va descendiendo. ¿Por qué lo subrayé? Porque ese es el liderazgo. El liderazgo hace que baje eso a todos lados, por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ahí está trascendiendo las barreras geográficas, porque Hermón y los montes de Sión están distantes. Ahí está trascendiendo distancias geográficas. Donde se da esta armonía, o sea, esto en el Espíritu, el Señor concede bendición y vida eterna. No en la algarabía física de un culto, sino en el habitar en el Espíritu de la gente en comunidad, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Así que esta es la distribución. Es una distribución global que desciende por un liderazgo purificado y hasta lo último de la tierra. Ahí Dios envía su bendición. Y finalización, tenemos Juan 17, 20, el 21. Pero no ruego solo por estos, dijo el Señor Jesús, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos. Ahí está hablando de comunidad, no nada más de mi tiempo, de los que vienen delante. Se está refiriendo a una sola comunidad, para que todos sean, ¿cuántos? Uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahí está lo que andamos buscando para terminar. ¿Cómo terminamos? En comunidad. ¿Por qué? Porque eso le abre los ojos al mundo. El mundo cree en el Señor por la capacidad de vivir en comunidad. Dios es comunidad. ¿Por qué digo que Dios es comunidad? Porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no son uno? Pero no menciona 3. ¿Pero cuántos son? Te está definiendo la naturaleza de Dios. Dios es comunidad. Es un solo Dios, pero en plural. ¿Ya lo viste? Entonces, Dios dice, si ustedes hacen lo mismo, todos van a saber quién soy yo. En otras palabras, si ustedes pueden vivir en comunidad por revelación de esta manera, eso es lo que yo necesito para terminar. Gente madura, la plenitud de Cristo. Comunidad le abre los ojos al mundo. ¿Cuántos queremos eso? Queremos nosotros que Iglesia Epicentro sea un reflejo de esa comunidad de Cristo y que podamos abrirle los ojos al mundo en nuestras vidas, en nuestra región y donde Dios nos quiera tener, porque estamos empujando hacia el final de los tiempos. Una vez más, nuestra definición. ¿Qué es Iglesia Epicentro? Iglesia Epicentro es una comunidad de reino con la estructura de administrar, representar, distribuir y finalizar el propósito del Señor.
escuchado este mensaje que se ha dado aquí en Iglesia Epicentro. Y recuerda que puedes tener la confianza y la libertad para comunicarte con nosotros a través de nuestro sitio en internet. Dejarnos comentarios, preguntas que tengas y si deseas hablarnos personalmente, simplemente llámanos. Nos gustaría mucho saber de ti. Que Dios te bendiga.